¿Lo tiene? Juan 12:24. Dice, yo tengo la versión de la Biblia de las Américas, pero es muy parecida. Dice, en verdad os digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo, pero si muere, produce mucho fruto. Una vez más, en verdad os digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo, pero si muere, produce mucho fruto. Amén. Este texto en sí, muy conocido, no es muy difícil de entender. Dice que si no morimos no podemos llevar frutos, está como muy claro. Pero también dice que si el grano no muere se queda solo. Y es interesante tenerlo presente porque es una realidad que muchas veces nos cuesta morir a lo que somos para que Cristo se manifieste. En la iglesia de Cristo, algo que más cuesta, lo que más nos cuesta como iglesia es morir a nosotros. Es morir al yo, es morir al ego, morir a los deseos de la carne. Y cuando uno habla de los deseos de la carne, no necesariamente habla del deseo de pecar, de hacer cosas del diablo y ese tipo de cosas, sino el deseo de la carne muchas veces tiene que ver con hacer cosas para mí, tengo la reunión temprano, tengo que orar y me quiero quedar durmiendo. Ese es un deseo de la carne. No necesariamente tiene que ver con ir a pecar, sino que darle el gusto a la carne, que la carne siempre se va a poner en el medio de lo que Dios quiere hacer. ¿Sí? Entonces, algo que mucho nos cuesta como iglesia es morir a ese deseo de la carne para que Dios se pueda manifestar. Y esto tiene que ver en parte con no comprender, no tener la revelación de quién es Cristo en nuestras vidas y de qué es lo que está sucediendo en el Espíritu, que es algo que siempre hablamos. Entonces, si yo pudiera comprender cómo funcionan las cosas en el Espíritu y cuánto afecta que yo me levante y doblegue mi voluntad para hacer la voluntad de Dios, y qué es lo que va a suceder en el ámbito del Espíritu y cómo eso se va a manifestar y cuánto fruto va a traer detrás de todo eso, si yo pudiera entender todo ese tipo de cosas y que me sean reveladas verdaderamente, me sería más fácil doblegar mi carne, porque tendría un entendimiento de lo que hay detrás. Pero no tiene que ver con que la gente no quiera comprender al Señor, tiene que ver con un velo que las tinieblas han puesto, que justamente las tinieblas lo que hacen es oscurecer la vista delante nuestro para que no podamos ver lo que sucede. Entonces, no solamente no se nos permite ver por las tinieblas, sino que no se nos permite entender. Entonces vemos muchas veces que mensajes son predicados, que se suelta vida a través de lo que Dios está hablando, y uno se queda con la emoción, pero no logra avanzar al siguiente nivel por un velo que está puesto en el medio. Y es a eso a lo que yo necesito morir y darme cuenta, reconocer que hay algo que no me permite avanzar y comenzar a avanzar. Amén. Entonces yo puedo notar esto en personas por ahí que tienen muchos años sirviendo al Señor con métodos aprendidos, pero que después de todos estos años sirviendo y congregando y haciendo cosas, sus frutos son a veces muy escasos y casi nulos. Personas que por ahí han estado décadas haciendo cosas para el Señor en las congregaciones. Y gloria a Dios por todo el servicio que ha sido brindado, porque ese servicio el Señor no lo tiene en poco. Pero muchas veces hemos servido al Señor a través de métodos y no a través de la revelación del Señor. Esto lo hablamos muchas veces cuando decimos, bueno, voy a evangelizar, y evangelizamos de la forma que sabemos que se tiene que evangelizar. Y no tiene que ver con la gente que evangeliza, sino quien lo envía a evangelizar, ¿verdad? Porque si usted hoy evangeliza, yo le digo, bueno, vamos a hacer una campaña porque todos hacen campaña, usted va a trabajar para el Señor y va a servir al Señor en esa campaña, y gloria a Dios por su vida. Pero si no da frutos, va a tener que ver conmigo por no escuchar al Señor de cómo tenemos que hacer ese evangelismo. No sé si me comprende. Entonces muchas veces los servicios que le hemos brindado al Señor no han dado frutos porque no hemos muerto a que el Señor nos pueda guiar. Porque si yo muero a mí y a lo que es fácil, que es ver lo que le funciona a los demás, que es lo más fácil, y no morir a mi tiempo y no morir a lo que el Señor quiere hacer, y yo pueda escuchar la voz de Dios, no voy a poder conseguir esos frutos porque voy a querer imitar otra cosa.
Y esa otra cosa tiene que ver con un diseño de Dios para otro lugar, no para lo que Dios quiere hacer. Entonces muchas veces yo le podría contar incluso de cuántas cosas hemos hecho para el Señor en todos estos años. Usted me podrá contar de cuántas cosas ha hecho para el Señor en tantos años, y tendríamos que pesar nuestros frutos. Quizás le puedo decir que muchos frutos de todas las cosas que hice, de muchas de las cosas que hice no tengo ningún fruto, porque simplemente imité estrategias. Entonces, a veces es como que mostramos, no, pero yo fui maestro de escuela dominical 45 años, ¿y dónde están los que iban con vos a la escuela dominical? No, están todos apartados. ¿Y dónde está el fruto de lo que hiciste? ¿Me explico? Porque cuando uno siembra con la semilla que Dios te da, esa semilla trae fruto, porque Dios sabe cómo sembrar. Pero a veces nos quedamos con el manual de cómo se tienen que hacer las cosas porque otro me dijo, y no voy al Señor para ver cómo se tienen que hacer las cosas. Entonces, esto lo podemos comparar con la parábola del sembrador. La semilla era la misma, pero ¿dónde plantaste? ¿A dónde fue eso? Entonces, si el grano de trigo no cae a tierra y muere, se queda solo y no trae frutos. No sé si me van siguiendo. Entonces las tinieblas, que justamente, como dije hoy, son tinieblas y lo que hacen es oscurecer, usan este método tan sutil en las congregaciones para estancarnos. Hacen que sigamos los métodos y las formas de hacer las cosas, cómo tenemos que orar, cómo tenemos que cantar, cómo tenemos que evangelizar, cómo tenemos que hacer cada cosa, haciendo que nos sintamos satisfechos con lo que estamos haciendo, porque estamos sirviendo al Señor. Estoy satisfecho porque salí a repartir tratados. Estoy satisfecho porque vine a orar y oramos 2 horas. Estoy satisfecho porque estoy en el grupo de alabanza y cantamos canciones que nos gustan. Estoy satisfecho. Y uno dice, estoy sirviendo al Señor y estoy satisfecho. Pero a la larga ese fruto no trasciende y se queda en una actividad. Se queda en algo que conforma mi alma, pero no termina de trascender en el reino de Dios. ¿Me va siguiendo hasta ahí? ¿Me van siguiendo el punto? Entonces, de esta manera la iglesia ha permanecido distraída, creyendo que hacía la voluntad de Dios, pero en realidad estaba haciendo lo que su mente les dictaba en lugar de ser guiados por el Espíritu. Muchas veces hemos hecho cosas para satisfacer nuestra alma, para satisfacer nuestro corazón y sentirnos bien de que estamos sirviendo al Señor, pero no hemos escuchado la voz de Dios, porque alcanzaba con que el pastor o los líderes escuchen la voz de Dios. Y en eso también tenemos un poco de culpa, tanto los pastores como los que no son pastores, porque los pastores muchas veces han manipulado a la iglesia para decir la verdad es la que tengo yo, no aprendas demasiado. Hoy predicaba el pastor que fuimos a la congregación esta mañana, en su mensaje decía que muchas veces la iglesia y los pastores no le han enseñado a la gente a buscar la revelación de parte de Dios y la guía del Espíritu a la hora de leer las Escrituras, a la hora de ir al Señor. Entonces se quedaba la gente con una verdad a media y tenemos congregaciones que te venden los milagros, que te venden el aceite de la unción, que te venden pactá con $1000 para que el Señor te sane la espalda y cosas que se ven aquí en Uruguay, que es triste pero se ve, y la gente lo hace por no tener una revelación del Señor. Entonces, ¿es culpa de los pastores manipulando a las iglesias? 100%. Pero como iglesia yo necesito buscar al Señor, necesito tener mi relación con el Señor y que el Espíritu Santo muera en mí y también me hable, para que yo no sea engañado. Amén. Entonces, esto es lo que las tinieblas han hecho también, han puesto un velo en nuestras vidas cancelamos en el nombre de Jesús, han puesto un velo en la iglesia para que hagamos las cosas por costumbre y sin sentido y nuestros frutos nos trasciendan, que nos quedemos con que hacemos cosas lindas y maravillosas en nuestra congregación y eso no nos lleva a ningún lado, porque simplemente hacemos actividades. Entonces, de vez en cuando por ahí se levantaba alguien con un sentir diferente y automáticamente en las congregaciones este alguien era anulado porque estaba fuera del propósito de Dios o fuera de la visión.
y era alguien a quien Dios quería usar. Si usted es una de esas personas que Dios quiere usar y está viendo cosas de parte de Dios, y usted está seguro que está viendo cosas de parte de Dios, y yo no le doy bolilla y yo le digo, no, usted está fuera de la visión, huya de este lugar, hermano. Porque yo no puedo impedir lo que Dios quiere hacer. Dios me libre de hacer eso alguna vez. Obviamente uno como pastor tiene que pesar todo lo que se va mostrando, porque tenemos que tener una revelación de parte de Dios hacia dónde queremos ir. De hecho, hay personas que han visto cosas en el Espíritu y hemos estado trabajando fuerte con esto y Dios nos ha revelado mucho de cosas que hermanos de esta congregación han visto, y lo hemos tomado, lo fuimos al Señor y hemos descubierto cosas impresionantes para orar y para pelear en el Espíritu, porque es necesario que como cuerpo hablemos. Ahora, yo no hablo de todas estas cosas para criticar o tirarle tierra a la iglesia de Cristo, no es la intención, sino poder mostrar cómo las tinieblas están actuando, cómo el infierno está hablando, porque de alguna manera todos hemos sido parte de esto también, todos en algún momento hemos juzgado lo que no comprendíamos. Todos hemos apuntado a la persona, porque siempre los que se levantan de parte de Dios con una revelación nueva, usted lo va a ver como a mí, por ejemplo, que no tenemos los patitos muy en fila, y usted nos va a ver así medio raro. Entonces es como que cuando alguien se levantaba así, uno lo veía raro y juzgábamos lo que no comprendíamos, porque es lo primero que aprendimos en la iglesia. Lo que no entendés seguro es del diablo. Si alguien tenía demasiado éxito, seguro era del diablo. Hizo un pacto con el infierno, porque se ve que Dios no te podía dar éxito. Entonces, si vos comenzabas a tener éxito y comenzabas a prosperar, fija que hiciste un pacto con el diablo. Era así. ¿Entendés? Hoy entendemos, gracias a Dios, que Él nos quiere prosperar, que Él quiere que uno crezca. ¿Amén? ¿Cree eso? Gloria a Dios, porque es así. Entonces yo les explico esto para que podamos tener luz y que el velo sea quitado de nuestros ojos. Ahora, volviendo al texto que leímos, dice que si el grano de trigo no cae y muere, se queda solo. Amén. Y hay momentos en que es necesario y Dios permite que te quedes solo. Porque no estás lo suficientemente muerto y Dios necesita obrar y Dios necesita hablarte. Entonces, el grano de trigo cayó a tierra. Sos ese grano de trigo que cayó a tierra, pero por diferentes cuestiones no terminaste de morir. Hay cosas que por heridas, por desconfianza, por falta de entendimiento, llámelo como usted quiera, no terminaste de entregarle todo al Señor, no terminaste de morir, y tu dependencia no es totalmente del Señor. Empieza a haber dependencia de otras cosas, de otras personas, de otras puertas que Dios abra o que se abran a tu alrededor, y no terminas de morir al Señor. Entonces Dios permite muchas veces que te tengas que quedar solo. Cuando una persona está en un estado de soledad, le es más fácil escuchar la voz del Espíritu. El asunto está en donde tengas apuntado tus oídos, porque la voz de un espíritu en soledad es fija que la vas a escuchar. El asunto es qué voz te está hablando, porque yo en soledad puedo ir al Señor y que el Señor me comience a hablar y voy a escuchar su voz porque estoy solo. O puede venir el infierno a hablarme, a angustiarme, a amedrentarme, a mostrarme todo lo que está mal. Y si yo apunto mi oído a ese lado y no me doy cuenta, no reconozco que el infierno me quiere hundir, voy a terminar escuchando su voz y haciendo la voluntad del infierno. Hace unas clases atrás, algunos miércoles atrás, hablamos del espíritu de víctima que obra detrás de las personas. Entonces, si yo no reconozco que eso está en mí, no voy a escuchar la voz del espíritu correcto. El victimizarse tiene que ver con un espíritu.
¿Por qué les digo esto? Porque yo en Cristo tengo victoria. Si yo me puedo ver como el Señor me ve, voy a ver lo mejor de mí. Voy a ver lo que Él dice de mí. Y es lo que más me tiene que importar. Pero como estoy en un estado de soledad, en donde yo me siento solo, voy a escuchar la otra voz que me va a decir todo lo que está mal en mí y todo lo malo que me han hecho. No sé si me va siguiendo. Entonces, en psicología, por ejemplo, se dice que la soledad, cuando uno está en un estado de soledad, más que un sentimiento del sentirse en soledad, es un estado de creencia, es una creencia de estado, mejor dicho. Esto se dice en psicología, en psiquiatría, lo escuchábamos de un pastor, el pastor Sebastián Palermo, si usted lo puede buscar en YouTube, que es un profesional, es un psiquiatra y es pastor también. Entonces él explica todo este tipo de cosas y habla mucho de lo que es salud emocional. Si quiere lo puede buscar, le va a bendecir muchísimo. Y él explica que la soledad es una creencia de estado, porque usted se va a dar cuenta que muchas veces estamos rodeados de personas, estamos rodeados de la familia o de compañeros o de amigos, pero igualmente hay personas que con todo eso se sienten en soledad. ¿No le ha pasado o no conoce gente que le ha pasado y a raíz de ahí viene la depresión, viene la angustia, viene todo? Porque yo creo que estoy solo. Es un estado de creencia, o sea, es una creencia de estado, perdón. Es una creencia, yo creo y mi fe está puesta en que estoy solo. Porque la soledad es un estado perceptivo. Es la discrepancia entre las relaciones interpersonales reales y las deseadas. Entre las relaciones interpersonales que yo tengo y las que quisiera tener. Cómo quisiera que me traten, cómo quisiera que me atiendan, cómo quisiera que las personas estén. Y eso es un estado de soledad. Ahora, ese estado de soledad yo lo puedo aprovechar escuchando la voz del infierno o escuchando la voz del Señor. Si yo soy una persona del Espíritu que tengo comunión con el Señor, como la iglesia que somos, que tiene comunión con el Señor, yo voy a aprovechar esos momentos para escuchar la voz de Dios. Siempre les cuento que en Argentina nosotros nos encerraron como 6 meses. Bueno, a mí no, porque yo trabajaba igual, pero la mayoría de las personas las encerraron unos 6 meses mínimo nos encerraron. Entonces mucha gente dijo, cuando yo tenga tiempo voy a orar, voy a ayunar, voy a hacer esto, voy a hacer aquello para el Señor, y se imaginaban que iban y tenían experiencias en el tercer cielo y de vuelta todos los días cuando tengan tiempo. En el momento de la pandemia todos tuvimos tiempo y la mitad de la iglesia desertó. A nivel país, congregaciones enteras de mucha gente cerraron sus puertas porque la gente dejó de congregarse, ya ni virtualmente se congregaban. Entonces nunca fue falta de tiempo, fue falta de disciplina, fue falta de querer meterte en el Señor. La excusa era el tiempo. Entonces eran personas que iban, como decían antes, a cargar nafta los domingos a la reunión para aguantar toda la semana, y ya cuando estaban más o menos iban y volvían a cargar nafta. Se cerró la estación de servicio, no pudieron cargar más nafta y no tenían una relación propia con el Señor. Tenían una relación propia con la iglesia, tenían una relación propia con el culto, con el pastor, con las oraciones, con que alguien te ponga la mano en la cabeza, y no aprovecharon ese tiempo de soledad que Dios permitió que esté. Sabe que todos en un momento, en la palabra del Señor, las grandes personas que conocemos han tenido momentos de soledad. Siempre va a haber un momento en el que Dios te lleva a estar solo y que te sientas solo para que puedas relacionarte con Él. No tiene que ver con que las personas te abandonaron, sino con que Dios los silencia para enfocarte en lo que realmente importa. Jesús mismo necesitó quedarse solo en su momento de mayor presión. Fíjese que Él dijo, en Juan 12:27 dijo, en una conversación, dice, ahora mi alma se ha angustiado. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Pero para esto he llegado a esta hora. ¿Qué voy a decir? Padre, sálvame, por más que esté angustiado, si para esto vine. Eso dijo Jesús. Pero después, versículos más adelante, capítulos más adelante, en el Getsemaní, dijo, si es posible, pasa de mí esta copa. Eso que dijo que no iba a decir,
lo terminó diciendo en otras palabras: Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. Porque él estaba en un momento de soledad y en un momento de angustia. Pero en ese momento que Dios le permitió estar en soledad, el Padre le permitió estar en soledad, él fue al Padre y le dijo: se haga tu voluntad. Y mire lo que dice más adelante, en Mateo 26:43, dice: y vino otra vez y los halló durmiendo, porque sus ojos estaban cargados de sueño. Vieron que en el momento él dejó a dos de sus discípulos que velen mientras que él iba a orar al monte, y las veces que bajó los encontró durmiendo. Esto en la Biblia textual dice que sus ojos habían sido cargados de sueño. No que estaban cargados, que habían sido cargados de sueño. Dios permitió, el Padre permitió que ellos se duerman para que Jesús pueda estar solo. Dios permitió que ellos se duerman para que Jesús pueda estar solo y que la voluntad de Dios se haga. Era necesario. Moisés tuvo que quedarse solo para ir a la zarza. Jacob tuvo que quedarse solo para pelear con el ángel. Jesús tuvo que quedarse solo para ir al Getsemaní. Y que todos sus discípulos lo abandonen para ir a la cruz. Fue necesario, porque ahí es donde se empezó a manifestar el fruto. Ahí es donde se empezó a manifestar lo que Dios quería hacer. Es necesario muchas veces que te quedes solo. Hace casi 1 año y medio que vinimos de Buenos Aires. Y esto me lo enseñó el Señor hace muy poco. Porque cuando nos vinimos de Buenos Aires, nos hicieron una fiesta de despedida y todos venían, los sobre todo, que los habíamos pastoreado durante 4 o 5 años, 6. Nos decían: pastor, yo te voy a mandar mensaje todos los días, te vamos a hacer videollamada. Ni un mensaje se caía de acá. Nadie. Les comentaba yo los estados y no me respondían. Si alguno me escribía es porque algo se había roto allá, para que los ayude a arreglarlo. Así. Y yo me sentí solo, me sentí abandonado por ellos. Me sentí abandonado, es verdad. Y el Señor me dijo: era necesario. Porque si vos pones tu dependencia en ellos, no me vas a escuchar a mí. Si vos pones tu dependencia en lo que ellos te pueden dar, no me vas a escuchar a mí. Y acá hay mucho trabajo por hacer. Es otra tierra. Es otro lugar. No es lo mismo que Buenos Aires, no es lo mismo que Argentina, es otro lugar. Es otro espíritu. Es diferente. Vos tenés que escucharme a mí, me dijo el Señor. Fue necesario. La soledad fue necesaria. Fue necesario que se apaguen las voces de los demás para que el Señor me pueda hablar, para que el Señor me pueda guiar. Es necesario que te quedes solo a veces. Es necesario que te quedes sola a veces. Es necesario que no vengan voces a decirte: hey, yo estoy con vos. Es necesario para que puedas aprender a depender del Señor, que puedas aprender a ir al Padre y en ese momento puedas morir y que ese grano de trigo muera y puedas llevar frutos y que tus frutos se comiencen a crecer, que tus frutos comiencen a trascender, que puedas marcar ese lugar en la tierra en donde Dios te puso, que puedas ser una persona que dé fruto, que germine y que personas se puedan alimentar de ese fruto que estás dando, porque el Señor comienza a matar, el Señor comienza a tirar, el Señor comienza a arrancar de tu vida todo lo que está sobrando. Es necesario que se silencien las otras voces, es necesario que las personas en quien creías confiar, que creías que te iban a apoyar, se silencien muchas veces para que puedas ir directamente a la fuente, para que tus oídos se puedan apuntar con el Señor. Era necesaria esa soledad para poder morir. Muchas veces renegamos de sentirnos solos porque la gente nos abandona, porque los pastores no nos escriben, porque la familia no está presente, y dejamos que ese espíritu de víctima se apodere de nosotros sin ponernos a pensar que Dios nos está llevando a esa soledad para poder hablarnos y que podamos morir, para que Él se manifieste con poder en nosotros. ¿Cuántas veces te dejaron solo y qué voz escuchaste? Necesitamos dejar
de lamentarnos, subir al monte de Dios y que Él sea quien nos hable. Si ya no sabes qué hacer con tu vida, tal vez sea el momento de morir. Si ya no sabes en qué dirección tenés que caminar, quizás sea el momento de morir. Si ya no sabes con quién contar y a quién pedirle ayuda, quizás sea el momento de morir y que puedas escuchar la voz del Señor. El Señor te quiere hablar, es necesario. ¿Cuánto tiempo vas a estar solo? Hasta que escuches la voz de Dios. Después el Señor pondrá personas idóneas a tu alrededor para que trabajen a tu lado, para que te sostengan, para que te levanten, para que te ayuden. Compañeros de oración, esos compañeros de oración que son enviados por el Señor. El Señor los va a poner, pero primero necesitas estar solo, necesitas estar sola, para que el Señor te pueda hablar y que te puedas conectar a la fuente. En este tiempo, el Señor quiere hacer algo maravilloso en esta nación. Hay algo tremendo que Dios quiere hacer en Uruguay. Hay un despertar en el Espíritu que podemos percibir. Y hablábamos hoy con este pastor y podemos ver lo mismo que Dios quiere hacer en esta nación. Pero se tiene que levantar una iglesia que muera. Aunque parezca contradictorio, se tiene que levantar una iglesia que pueda morir y escuchar al Señor. Amén. ¿Se entendió?